Bueno, pero ahora nos metemos un poco en algo más serio y seguimos con el análisis de todo lo que fue dejando la sesión del miércoles en el Senado, y en este caso nos metemos en la cuestión de la represión que hubo en las calles y en la situación de los detenidos, más de 30 compañeros que resultaron detenidos. Para hablar de esto estamos en comunicación con Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Qué tal, Rodrigo? Acá Elías y el resto de la mesa de la Unión te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Rodrigo, ¿cuál es la situación en este momento de los detenidos durante la jornada del miércoles? bueno, ahora hay 33 detenidos Ujú. y detenidas. Hay mujeres y hombres, todos mayores de edad. Eh, Comenzaron digamos, las aprehensiones bajo distintas órbitas. Algunos quedaron a disposición inicialmente del gobierno de la ciudad, digamos, de la justicia de la ciudad autónoma, y otros bajo la órbita de la justicia federal. Eh, Luego, después de un pedido que hizo el fiscal Stornelli, de unificación bajo Ujú. la imputación de delitos contra el orden público y con la agravante genérica del artículo 41 del Código Penal, que establece fundamentalmente el agravante por constituir organizaciones terroristas, básicamente. Se unificó a todos los detenidos bajo esa Sí. órbita, y hoy, entre ayer y hoy, se los indagó precisamente por esos delitos, por la imputación que impulsó el fiscal Stornelli, que convalidó la jueza Servini de Cubría. Rodrigo, Obviamente esto, sí. no, digo, para aclarar ese punto, digo, que el gobierno haya, a través de un comunicado oficial, mencionado que los hechos ocurridos fueron como actos de terrorismo, justamente tiene implicancias a la hora de investigar los hechos. Sí, lo que es especialmente grave es que hay que hacer un raconto de cómo se dio la secuencia ayer de la manifestación. La manifestación comenzó cerca de las 9 con una manifestación muy masiva, con participación de muchas organizaciones sindicales, sociales, culturales y personas que individualmente se acercaron a esa manifestación. Fue una manifestación completamente pacífica, y que realmente saturó, como en otras manifestaciones masivas, la circulación por las calles de la ciudad. Es decir, que en ningún momento se dieron cortes de calles Ujú. impulsados por los propios manifestantes, más que por la propia circulación de esa masividad de personas. Los primeros cortes que se generaron en las arterias de acceso al Congreso se produjeron por la intervención policial. Es decir, las propias fuerzas de seguridad fueron quienes Claro. cortaron los accesos al Congreso y vallaron gran parte del entorno del Congreso y de la plaza del Congreso. Eso porque, bueno, después, bajo esa excusa, se inició el despliegue de las fuerzas, sobre todo federales, Gendarmería y Prefectura, y Policía Federal. Se inició, digo, el primer evento represivo, que fue alrededor de la 1:30 de la tarde, que Ujú. fue eh, ahí donde se vio claramente que algunos diputados salieron del Congreso y fueron hacia la zona de Plaza en Congreso, y las fuerzas policiales comenzaron a reprimirlos con gases lacrimógenos. A partir de ahí se inició y se fue continuando en distintas frecuencias el despliegue represivo de las fuerzas de seguridad, que terminó con a las 6 de la tarde, con esas 35 iniciales Claro. detenciones, y con más de 200 heridos según nuestros registros. Rodrigo, Sebastián, te saluda, que estás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te hago ¿Qué tal? una consulta en relación, vos venís explicando cómo fue el proceso del accionar de la policía. Digo, hoy día queda todo registrado en las cámaras, y leyendo por ahí Mm, las causas que se les imputan a los detenidos, en algunos casos es hasta muy burdo, porque se ve, hasta hay una sí, claro. imagen de alguien que se llevan detenido entre cuatro gritando: yo vendo choripán acá a la vuelta y había dejado la Ujú. parrilla. Digo, ante esto que es tan evidente, que es tan obvio en la mayoría de los casos,
¿Cuál es la situación de los detenidos? Digo, ¿están en una situación compleja? ¿Esto se cae de hoy para mañana? ¿Quedan en libertad sin ningún tipo de imputación, sin una causa abierta? ¿O su situación amerita quizás un tratamiento especial? ¿Está en una situación complicada en tanto el accionar del Ejecutivo, ¿no? En cuanto a las acusaciones del Ejecutivo y sus declaraciones? Claro. No, permití dos cosas a aclarar. Primero, que la gravedad, por el relato que te venía haciendo, va orientado a lo siguiente, digamos. Es muy grave que lo que ocurrió se inscriba en acciones propias del delito de terrorismo o de la sedición, y mucho menos, como el propio Ejecutivo lo dijo, y lo afirmó, como un intento de golpe de Estado. Es decir, lo grave es que se están inscribiendo estas situaciones que pueden haber sido, en el peor de los casos, hechos aislados de algún conflicto entre los manifestantes y las fuerzas policiales, como una organización orientada a derrocar el Estado, digamos. Ese es el lugar en el que se lo ubicó desde el Ejecutivo, y la justicia, respondiendo a esa calificación, a esa caracterización del Ejecutivo, le dio entidad de causa penal. Entonces, las personas que hoy están detenidas están imputadas por delitos gravísimos. Claro. Por delitos gravísimos, y no solo están imputadas, sino que están siendo indagadas, fueron indagadas entre ayer y hoy, y la jueza confirmó el pedido de las prisiones preventivas. Es decir, que no se trata de una instancia preliminar, sino que ya hay un viso de confirmación de esas imputaciones. Con lo cual, la situación es extremadamente grave, porque se estaría confirmando algo que es, como ustedes bien lo dicen, y porque las imágenes así lo muestran, y nuestros registros van en la misma dirección, son escenas muy burdas de personas que, lejos de constituir ninguna organización armada para tomar el Estado, eran personas que habían ido a la manifestación y que, como se ven las detenciones, no estaban haciendo mucho más que, en algunos casos, discutir con la policía, en otros, estar alejándose de la manifestación. En la mayoría de los casos, las aprehensiones se dan luego de las 17:45, 18 horas, es decir, cuando ya la manifestación se había replegado. El grueso ya no estaba. Esas personas ni siquiera estaban fueron detenidas en flagrancia cuando estaban cometiendo algún hecho que pueda ser asociado a una agresión o algún daño. Así que realmente es preocupante en ese sentido también. No hay, al momento, ningún indicio concreto de que los delitos que se les están imputando tengan algún asidero en la realidad, digamos. De hecho, las personas que cometen tal vez el acto más notorio, que fue la quema del automóvil, en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, no fueron aprehendidas. O sea, claro, esas personas hasta el día de hoy no se sabe ni quiénes son, ni fueron aprehendidas en flagrancia. Así que todos los detenidos y detenidas no estuvieron participando de ningún hecho concreto, claro, que se les pueda atribuir, ¿no? Rodrigo, estamos en comunicación con Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Te quería, bueno, justamente ahí lo nombraste, y te quería consultar si hubo si hay alguna investigación por esos hechos de la quema, que fue también de lo más notorio en cuanto a la circulación mediática, ¿no? La quema de los vehículos, y también eso que en teoría encontraron que era una vieja granada. ¿Qué hay de eso? Bueno, nosotros no tenemos acceso porque en general no hay acceso a la causa penal todavía que lleva adelante el fiscal Stornelli, que es quien supuestamente tiene que investigar todos estos hechos, ¿no? Quien está investigando todos estos hechos, y en su imputación no da ninguna precisión específica respecto de estos eventos, con lo cual llama poderosamente la atención que tenga detenidas hoy 33 personas, bien digo, en esa causa penal, pero no emerja de su propia imputación ningún elemento concreto que una a esas personas con esos eventos, que serían los que de alguna manera justificarían, entre comillas, el tipo de calificación que quiere darle él mismo, claro, a esas imputaciones. Entonces, digamos, a tu pregunta, no hay ningún elemento que hoy
emerja que permita clarificar, incluso si esos dos eventos se unen entre sí, porque digamos, si fueran hechos aislados tampoco estarían hablando más que de la posibilidad de que alguna persona aislada haya introducido un elemento de ese tipo, o que 4 personas aisladas ya hayan quemado un auto. Digo, más allá de cualquier hipótesis que se pueda confirmar o no después. Pero al día de hoy no hay ningún elemento que una esos eventos con las personas que están imputadas y detenidas. Lo cual es gravísimo, ¿no? Porque se tiene privadas de la libertad con muy pocos elementos, sobre todo hasta incluso el propio fiscal cita noticias periodísticas como fuente de su imputación, es decir, elementos probatorios muy débiles para una causa penal, ¿no? Y menos para mantener la detención de una persona. Así que es muy grave lo que está ocurriendo. Rodrigo, te pregunto, ¿y cuáles serían los pasos para desarticular? Porque se evidencia, digamos, en esto que estamos charlando, que es como un escenario, ¿no? Armado, digamos, con entiendo por ahí, con una búsqueda de disciplinamiento social a la protesta, a la movilización, ¿no? ¿Cómo pensás, si tenés algún tipo de reflexión de cómo se desarticula, digamos, qué estrategias se pueden dar? Bueno, lo primero en nuestro caso es no dejarlo pasar por ahí, ¿no? Es decir, una tarea institucional que es monitorear las manifestaciones públicas, lo estamos haciendo de manera regular, y lo primero que advertimos es esto que bien decís, de que digamos, esto se trata de un contexto en el cual se está fundamentalmente limitando o cercenando el derecho a la protesta social. Ese es el contexto. El segundo aspecto es que surge con claridad es que se está criminalizando a las organizaciones que se constituyen como actores opositores a la actual gestión de gobierno. Si todo aquel que se opone a las políticas de la actual gestión de gobierno es ubicada como un actor criminal, básicamente. Y luego eso se confirma o se concreta con persecuciones específicas donde se judicializa a las personas o a las organizaciones. Con lo cual, lo primero que creemos es que eso hay que mostrarlo y hay que oponerse férreamente a que eso se banalice y se constituya como parte de la normalidad de la vida institucional, política y social del país. Entonces hay que expresarlo y hay que denunciarlo para que de alguna manera eso no se naturalice, no se banalice y se lo ubique como un episodio de la gravedad institucional que tiene, ¿no? Porque de alguna manera son los pilares básicos de la democracia los que se empiezan a horadar si se empieza a criminalizar la manifestación pública, si se empieza a perseguir a los sectores que constituyen una oposición política, si se empieza a cercenar el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a la circulación, a la libertad. Bueno, digo, en ese caso estaríamos, y si eso se confirma y se profundiza, estaríamos al límite de un quiebre en la institucionalidad. Entonces, bueno, lo primero que consideramos es que hay que decirlo con esas palabras y hay que expresarlo y hay que manifestarse. Y lo segundo es que lo que se espera luego de ubicarlo en ese ámbito es que tanto las instituciones de la democracia como la sociedad en su conjunto y las organizaciones de la sociedad respondan de la manera que corresponde ante la gravedad de eventos de este tipo, ¿no? Es decir, que la respuesta social debía ser un rechazo contundente a una orientación política que lleva casi al quiebre de las reglas de la democracia. Clarísimo. Rodrigo, te agradecemos mucho este contacto con la Unión y Radio Estación Sur. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Como bueno, ahí relatando un poco la situación, 35 detenidos en un principio, 33 son los que hay en este momento. Y lo más grave es que están siendo, digamos, la denuncia que les cae es justamente por lo que ha dicho el gobierno nacional a través de su comunicado oficial,
que los calificó como actos terroristas y sediciosos. Qué finito, ¿no? Que estamos viviendo una etapa, bueno, todo se va como acelerando, no sé, es como que es como un dominó que empieza a tomar forma, digamos, en su cadencia o su decadencia del devenir de las cosas, pero es como muy finita, muy frágil la democracia, ¿no? Estamos ante un riesgo, digo yo un riesgo, no sé si es la palabra riesgo, pero sí ante situaciones de ruptura de las relaciones tradicionales, consensuadas, de tolerancia, de democracia, de representatividad. Digamos, ¿qué rol empieza a cumplir el Estado y qué referencia tenemos nosotros como ciudadanos a partir del accionar del Estado, ¿no? Esto de las fuerzas represivas sustentando de alguna manera un exterminio económico, político, digamos, rompen las reglas de juego, ¿no? Esto de hasta dónde, ¿no? Qué frágil, que me surge esa sensación de fragilidad de la democracia, ¿no? Es riesgo la palabra, Rodrigo, me parece, es riesgo la palabra, y para no dejar también pasar por alto, hablábamos de las cámaras que hoy registran todo, y como bien decía Rodrigo, que quienes incendiaron el auto, que el mismo periodista de la cadena dijo fue muy extraño lo que ocurrió, bueno, también pero tampoco importa demasiado, ¿no? Si el show ya está armado. Y también vimos manifestantes, entre comillas, entrar por las vallas policial, pasar hacia el otro lado, vimos manifestantes, entre comillas, tirando piedras y después deteniendo a otros, digo, entonces el rol de los infiltrados, el rol de que juegan la policía, que juegan la fuerza represiva, como vos bien decís, estamos todos en riesgo, porque somos todos factibles de que nos apliquen, ¿no? Cualquier tipo de causa inventada. La respuesta a eso tiene que ser, que creo que la masividad de la protesta. Quizás incluso puedo decir, yo no sé, había gente el miércoles, pero no sé si el grueso, o sea, si la fuerza con la cantidad como para que justamente no pasen las cosas que pasaron, ¿no? Estoy hablando de sea de infiltrado, sea de un contexto propicio para la represión, y demás, cuando si hay, quizás justamente lo que terminó pasando fue un poco eso, ¿no? No hubo una contundencia que sea imposible, ¿no? Después de reprimir el pasado miércoles en las calles. Hay que ver cuál es la respuesta, ¿no? Digamos, ante un intento de disciplinamiento, porque bueno, cortemos con la protesta, cortemos con las movilizaciones, cortemos con el descontento, con la expresión popular, porque me parece que es eso lo que trae arrastrando, ¿no? Este nivel de violencia y de estructura. Son como tecnologías de poder, ¿no? Porque es como un escenario tan bien armado que funciona en la inmediatez. Ahora, donde nos ponemos a analizar con gente que se dedique a analizar, que se dedique a investigar, empiezan a aparecer los hilos de esa construcción, digamos, de los escenarios, donde bueno, hasta dónde va a ser la capacidad de resistencia, habrá que pensar para organizarse, para resistir, ¿no? Esto como, ¿cuál es la respuesta que hay que dar?